Hola a todos, aquí su servidor Java 991 reportándose nuevamente. Hoy les traemos de nuevo, la sección de Java se las cuenta, en este caso volvemos en terrenos de Suecia, con la siguiente banda, llamada Incisión. Bien, sin más que decir, comencemos. Vamos a indagar nuevamente en los 90, cuando las bandas suecas como Entombed, Grave, Dismember, God Macabre, Edge of Sanity, Carnage y muchas más, por fin estaban posicionadas en fama y reconocimiento, dentro de sus respectivos medios de comunicación, y otras variedades. Sin embargo, no duraron los tiempos de declive, y apenas unos pocos años ya estaban en el olvido, y, pese al quiebre musical, creativo y con identidad sonora, los hermanos suecos de Gotemburgo, quisieron indagar con una imagen casi enteramente diferente, aquellas ideas que parecían la salvación, pero terminaron siendo repelentes, en algunos casos. Dando paso desde a raíz, el metal melódico, o como se suele decir, death metal melódico. Que sinceramente no fue de gran antaño, pese a otras bandas que no fueron tan demacradas, pero con el paso de los años, esa melodía estaba consumiendo el extremismo musical, tan propio del death, dejándolo en la obligación de suavizarlo más y más. Y otros no mencionados, malos ejemplos como estos incluyendo otros que fueron ubicados en otras regiones, que todo esto es culpa de los géneros musicales que fueron muy resonados en aquellos años, lo cual dejó en claro que, antes no existía un orden y o grupos de identidad, como lo es ahora, haciendo que otros sonidos y estilos tuvieran que incorporar esos asquerosos géneros e influencias, que no tenían del por qué introducirse en el heavy metal, pero por culpa del momento que generaban presión, más las pendejadas de los rebeldes sin sentido, la escena noruega, y digamos que la mala imagen que pasó el metal no fue del tan agradable. Muchas bandas que la mayoría ni siquiera pertenecían en la lista de bandas famosas ya dichas, se tragaron las consecuencias de los malos resultados comerciales de la música, quitando la motivación y propósito principal de algunas bandas, haciendo que algunas desaparecieran, otros volverían poco más tarde después, y el resto pasaron a mejor vida. Y pues bueno, ante tanta presión y desorden musical, y nuevamente la década de los 90, ya estaba finalizando, a mediados de los 90, precisamente en 1995, hasta 1997, es donde se concentrarían una escena de bandas de metal extremo que, al estar limitadas en el underground, sacaron a relucir un sonido que, por suerte, lograron ser muy abatibles, destacables, y como no, extremos. Pese a la gran horda de discos tan manchados y corrompidos. Pero aún así, nacieron bandas que su fama se trasladaría en los 2000 y otros en la década siguiente. Y de tantos, destaco una de entre todas, citando a Jonas Aonen en las guitarras, Thomas Aun en batería, Johan Thornberg en vocales, que darían paso con un proyecto completamente inclinado al brutal death metal, llamado Incisión. Nombres repetitivos. Como sabrán, en el metal existen muchos nombres tanto originales, como varios refritos, y no es de extrañar del enorme repertorio de nombres que se llegan a compartir por muchos grupos. Dichos nombres que se repiten hasta la saciedad, son, Death, Blood, Hate, Diabolical, Sanatorium, Blasphemy, Carnage, Massacre, Torture, Evil, Soul, etc. Nombres tan comunes que comparten muchas bandas inconscientemente, y sin embargo, en el caso de la banda Incisión, no es la excepción, y en dado caso, en menor medida, puesto que no debe confundirse con la banda también llamada Incisión, igualmente ubicados en Suecia, pero con el detalle de ser de Finspång, o Gotland, además de ser únicamente death y no brutal death como uno pensaría. Además, la palabra incisión, citando al diccionario del internet, se refiere a la hendidura que se hace en algunos cuerpos con instrumento cortante, es decir, la práctica de una operación quirúrgica, lo que facilita la reparación de órganos dañados, en términos de medicina y atención médica. Incisión, nombre de la banda ubicada en el chingoncísimo lugar que sirvió como incubadora para la escena del death metal de Suecia, Estocolmo, comenzarían a dar paso con un death metal mucho más absurdo y concentrado, provenientes por la escena brutal death, que dejaron huella permanente, por bandas como Cannibal Corpse, Suffocation, Deicide, Cryptopsy, Immolation, Morbid Angel y otros ejemplos ligeramente más recientes a la par, como Cronos, Severe Torture, Broken Ope, Avulsea, etc.
bandas con un legado bastante sádico, contundente y mucho más explícito, dejando en su camino características como letras demasiado enfermizas, casi rozando, que más bien ya van directo y sin rodeos, hacia desequilibrios mentales, enfermedades psicológicas, parafilias, desorden existencial y muchos trastornos graves. En cambio, las letras de Incisión, como si se tratase de ser unos alumnos directos de bandas como Deicide, Incantation, Infested, Necrophobic y otros, van desde los clásicos tópicos del metal extremo, como el odio, la muerte, angustia, tortura, aberraciones, misantropía, condenación, mensajes que casi rozan en la blasfemia y, como no, satanismo. En lo que respecta a los pequeños, pero extremadamente brutales trabajos de a finales de los 90 y principios de los 2000, los miembros fundadores presentaron de manera muy concisa, con buenas ideas, pistas musicales bastante ensordecedoras, que no tenían del que envidiar a grupos talentosos, aunque no hayan entregado un trabajo oficial, y que, desafortunadamente, no se concibieron en álbumes posteriores. Esto gracias al gran giro de 180 grados por el cambio total de miembros del grupo, y por ello, no se quedaron esas ideas tan interesantes. En el caso de sus trayectos noventeros, Meant to Suffer fue lanzado en junio de 1998, que es por sí mismo, una demo que deja en claro un sonido que te deja muy enganchado, gracias a las absurdamente barreras sónicas de las voces, batería y guitarra, respectivamente. La demo comienza con una algo turbia intro que se escuchan gritos por doquier, y algunos screamers ya pregrabados de películas de horror clásicas. Para después perforarte las orejas con el corte homónimo Meant to Suffer, y posteriores pistas. En definitiva, una demo impresionante, más que los trabajos de los 2000, sinceramente. Luego le sigue con un trabajo de en vivo, Life Like a Worm igualmente en 1998, que a decir verdad, no es tan magistral, pero si llega a ser divertida, canciones como Drain Your Soul, son muy hilarantes y entretenidas, a la par con geniales solos y riffs, además de venir con un cover de Cannibal Corpse, Hammer Smashed Face. Nota. Estas demos me hacen recordar a otros discos como el Satanic Speed Metal de Destroyer 666, por las voces y ruidos del evento, y no por el sonido que componen. Para fechas del 2000, el rumbo y entorno del grupo ya se vería notoriamente cambiado, debido a las voces y orientación más complejas, alejándose de esas características sonoras, semejantes a bandas clásicas como Cannibal Corpse, por ejemplo, donde nuevos integrantes como Roger Johansson, Carl Virat, Thomas Daun, Drums y Daniel Kerot, quienes nos ofrecerían una promo, que esta vez poseerían canciones que luego se verían en futuros trabajos. Sinceramente esta promo hace un enfoque musical ya más actual, dándole ya una identidad bien definida para el grupo, pero ligeramente menos pulida, aún así, es competidora y de buena ejecución, y nada más. Y para resumir, les doy demos y un split, en colaboración de bandas del por aquel momento, que no tienen otro detalle, más allá de ser anticipos del conjunto de ideas. No es sino hasta 2 años después, donde Incisión nos traería una de las joyas más brillantes de a mediados de los 2000, con el álbum Beneath Folds of Flesh. Lanzado en fecha de un 5 de marzo del 2002, por parte del ya antes mencionado sello, Wicked World Records para las primeras ediciones, que les seguirían otras discografías como Sun Records y el tan mítico RH Records. Con la participación de músicos como Roger Johansson y Todd Brynedal en guitarras, Carl Virat en vocales, Thomas Daun en batería y Daniel Kerot en el bajo. Otros encargados como el diseñador Mike Moach, el cual puedo señalar a otros trabajos musicales del cual participó, como el grupo estadounidense Estuary, con el álbum To Exist and Endure del 2004, los Flesh Grind con Murder Without End del 2003, los chingoncísimos The Forsaken, con proyectos como Manifestate del 2001 y Ars of Desolation del 2002, igualmente con los brutalmente sónicos Visceral Bleeding con discos como Remnants of Deprivation 2002, Absorbing the Disarray 2007 y la recopilación 2009, Remnants Reviver, como los proyectos más interesantes que trabajos anterior y posteriormente. Y pues bien, con este disco, la banda nos regalaría un trabajo sensacionalmente demencial, extremadamente oscuro, muy expresivamente perturbador, bastante explícito en cuanto a líricas, y con toques de satanismo. Este disco por sí solo ya resplandece los oídos de a cualquiera, pero además como sabrán, el brutal death metal, pese a no pertenecer a los estilos complejos como el
técnico y progresivo, si llega a ser poseedor de pasajes difíciles de componer, sin mencionar la tan ligera pero densa batería, quiero decir, esa batería tan distinguible proveniente del grindcore, riffs tan ahogantes, con mucha distorsión y las guturales tan profundas más de lo básico del death más puro, denominadas como pixkills que se habían hecho tan populares de por aquellos años del 2000. Realmente Incision habían empezado con un buen pie con este disco, ya que junto con otros grupos chingones, extremadamente técnicos y pesados, como The Langed, Visceral Bleeding, Aborted, Spawn of Possession, Licatea Flame, por decir algunos, fueron quienes habían dado un death metal del nuevo milenio bastante característico. Ese sonido 2000ero del que habían dado una resonancia death metalera muy densa, agregando a evolución de las tecnologías del por aquel entonces era de lo más divertido, variado y ciertamente más técnico y experimental, lo que les valió para trabajos bastante duros, potentes, densos y muy complejos, que tanto definieron la escena del death de la década de los 2000, siguiendo como un hábito natural continuar con la experimentación, sin dejar al lado las voces y guitarras tan erráticas, y con riffs muy raspantes y pseudo técnicos. Canciones excepcionales, y algunas de ellas mis favoritas del grupo, como lo es la tan pesimista, agresiva y feroz pista World Impaled, Temple of Flesh, Infamis Graa, Before My Altar, Ex Oblivion y la pista My Fever, como la canción representante del álbum Beneath Folds of Flesh. Siguiendo con las andanzas de Incision, nos traerían el segundo disco oficial, Revealed and Worshipped, estrenado el 19 de julio del 2004, nuevamente por el sello Wicked World Records, al igual que con los mismos integrantes. En cuanto al arte ilustrativo del disco, fueron Mick Usher, Ole Carlson, quienes habían trabajado con otros proyectos, como Sonic Firestorm, The Dragon Force, Fiendish Regression, As Rapture Comes y Dominion Octavo, de los suecos Grave, trabajos de Catatonia tales como Midwind, The Great Cold Distance y Juli, bandas de Groove Metal, como Scar Symmetry, The Haunted, Soilwork, Solution 45, Nocturnal Rites, entre otros. Además de ellos, también con el apoyo del músico Mieszko Talarskik, como productor, quien lo menciono, porque en su haber ha participado con otros grupos de prestigio, como en las vocales de Napalm Death por allá en los 2000, el productor de la infravalorada The Project ATMCM16X, en álbumes como Buena de Done, New Flesh Will Be Ursiate, Dominate, Congregate, Eliminate, de entre 2001 y 2003, quien lamentablemente, falleció precisamente unos 5 meses después del disco Revealed and Worshipped. Bueno, este segundo trabajo es, relativamente inferior. Si bien mantiene ese ritmo agresivo distinguible a lo que es Brutal Death, es cuando se trata a la bestialidad y el sonido denso, donde termina con poca capacidad que el Beneath Folds of Flesh, con baterías que dan menos sensación de pesadez, o vultuosa y guitarras más sucias pero inferiores en cuanto a rasgueos y un sonido de motosierra, diría yo. Con canciones como Novelief, The Imminent Vision, The Unrest y Above, llegan a ser entretenidas y diversas, a mi parecer, por supuesto, en cuanto a la estructura que ofrecen. Pero el resto de pistas, no resaltan tan memorables, pero aún así, no deja de ser un trabajo casi sin esmero, pero tampoco es un mal disco. Fechas se aproximan, y un 26 de septiembre del 2007 el álbum Icon se daría a conocer. Esta vez Mick Usher se encargaría de la portada casi enteramente, además de ser el primer disco de la banda, en estar inspirada en obras del artista francés Gustave Doré, y a partir de este disco, la discografía sería encargada por parte de Dental Records, un sello con un listado algo decadente diría yo, por el escaso repertorio de bandas que se encuentran bajo su nombre. En el álbum Icon, el baterista sería el primero en retirarse y en este instante, es donde haría acto de presencia el baterista Marcus Johnson, como reemplazo, quien anteriormente había participado en otra banda de death metal, llamada Flagellation, por trabajos como en 1998 de Spineless Regression e igualmente en 2007 con el EP Incinerate Disintegrate. Como último detalle, la pista número 8, Entangled in Thorns hace un remake de la promo 2000. A diferencia del álbum Revealed and Worshipped, el álbum Icon es más dinámico con los instrumentos, pasajes, estribillos, riffs, tempos, y también juega de manera variada con la velocidad, por canciones como A Ravenous Discharge, Top the Night y The Magnet Soul, debido a que algunos son más pausados y lentos, mientras que el resto de pistas son rápidas, erráticas, contundentes, con instrumentos caóticamente
puramente solistas. Ciertamente, el disco Icon posee más énfasis y considerablemente más calidad que el álbum anterior, sin embargo, se opta por un sonido más maduro, dejando atrás ese sonido absurdamente divertido y sin sentido, pero que hacía de las suyas a la hora de ejecutarse, pero que eso no resulta en un desperfecto, convirtiéndose en una característica propia del álbum por sí solo. Canciones como las ya citadas, A Ravenous Discharge, Dope the Night, Magnet Celebrating the Blood Dust, son de esas pistas que hace resaltar el álbum Icon. El tiempo giró, y de entre 2011, 2012 nos entregaron un EP y una recopilación llamado Send of All y 15 años de tormento exagerado, así es, lo traduje, perros, como celebración de aniversario por parte de la banda, donde no se puede dar un análisis breve a comparación de los trabajos pasados de los 90 y a principios de los 2000, pese a que, el primero resulta en una muestra de futuras pistas, y el segundo fue un collage que recoge todos los trabajos de demos, EP, splits y demás, lanzados por allá de 1998 y los 2000, respectivamente. Ya finalizada la década de los 2000 y llegando a los 2010, el grupo dejaría lo que sería su último trabajo oficial, si es que vuelven, claro, Terminal Reckoning, lanzado el 1 de enero del año 2016, por la discografía Severed Records, con ediciones posteriores por parte del sello Metal Hit Records, y donde sería el disco con el trayecto de integrantes cambiado totalmente, ya que, vendrían gente como Roger en guitarras y escritor de las canciones 1, 5 y 8, el vocalista sería encargado por Carl, en el bajo Gustav, Ibrahim en batería y Adam en guitarra y escritor de las pistas 4 y 7. El arte del disco fue encargado por el fotógrafo Cam Cam, con el sobrenombre de Janowski Photography, junto con el diseñador e ilustrador alemán Andreas Marschall, el cual destacó unos de sus tantos trabajos como lo son, Annihilator, Darkmoor, Dimmu Borgir, Destruction, Hate Eternal, casi toda la discografía de Immolation, In Flames, Creator y muchos más. Bueno, este disco otorgó un sonido que, efectuó de manera brutal, a comparación del álbum Revealed and Worshipped, pero pierde esa identidad propia que los músicos pasados habían dejado, pese a sus exorbitantes tempos, pasajes extremos, riffs pegajosos, y si bien, conciben un aura heavy metalero, honestamente, no tiene las bases comunes del Incision antes de este álbum, que lo hacían propio y una banda con un brutal death algo más diferente que el resto de bandas del mismo sector que, no duraron mucho que digamos, como el caso de Fleshtrot, por ejemplo, y la lentitud constante de cada una de las pistas, concentrándose enteramente del breakdown, en lugar de los blast beats, haciendo más que ver lo poco que estos integrantes ofrecieron a la banda. Que si bien, le hubieran dado una oportunidad más, y de ahí mismo, probablemente dieron un sonido que daría pelea, pero no superaría a trabajos pasados. Aquí no hay mucho del que resaltar, puesto que, casi ninguna pista me ha llamado la atención, salvo la canción Among Us, la primera, Ominous Spiral, Colder y XB.I.Psif. Como curiosidad, alrededor de un 12 de mayo del 2009, el ex bajista Daniel Ekeropt, una vez que se anunció su retirada de Incision, luego de publicar su tercer álbum, Icon, en el 2007, tras su previo aviso de publicaciones relacionados a las escrituras de libros, había hecho varios trabajos de lectura interesantes. Pero de entre uno de tantos, para nosotros los metaleros, el genial y popular libro llamado Swedish Death Metal Biography, o la biografía del death metal sueco. Lo conocerán por su portada, la cual ha sido tomada por muchos youtubers de hace años, cuando hablaban de tipos de metal, incluyéndonos, XD. Y bueno, eso sería todo. Nos veríamos la próxima ocasión, se despide Halva 991. Cuchao, dijo el Jotón Hornet, XD.